días tengan todos. Estoy lleno de micrófonos esta mañana, hermano. 3 encima de mí, 2 acá. Bueno, saludo a todos y todos los sacerdotes especialmente que nos acompañan. Vamos a invocar a la Virgen al inicio de este tema. Y si quieren, cuando termino pueden hacer ustedes alguna pregunta, alguna observación también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros. Santa María, Reina de la Paz, todos sabemos, quienes seguimos la espiritualidad de Medjugorje, que Medjugorje es una escuela de oración. La Virgen ha venido esta vez, entre otras cosas, otros llamados que nos ha hecho, ha venido a enseñarnos a orar. Dijo la Virgen en una ocasión: de lo que la Iglesia les habla, yo no tengo necesidad de recordárselo. Sin embargo, nos habla muchas cosas que la Iglesia quizás está pasando por alto en estos tiempos. Consideremos que el próximo 25 de junio se cumplen 36 años de esta aparición extraordinaria. Nos quedan 4 años para que se cumplan 40 años de la primera aparición de la Virgen María en Medjugorje. Sabemos que el número 40 es un número simbólico en la Sagrada Escritura. Ahora, durante todo este tiempo que María aparece, la Virgen, yo digo siempre son 2 aspectos del mensaje de Medjugorje. Hay una profecía, como en Fátima, pero también hay una pedagogía materna hacia la santidad. Por eso yo digo, Medjugorje tiene su peculiaridad y no podemos comparar Medjugorje con Fátima o Lourdes. Si bien es la misma Virgen la que se aparece, Medjugorje tiene una peculiaridad. María se queda con nosotros para enseñarnos a vivir sus mensajes. Y esta pedagogía materna hacia la santidad de la Iglesia requiere de la colaboración de cada uno de nosotros. María puede aparecerse por 50 años, por 60 años. Si nosotros no acogemos sus mensajes, su proyecto no se realiza. Ella espera que nosotros, en medio de nuestras responsabilidades, retos, desafíos, ocupaciones, nosotros acojamos su invitación. Y esa invitación comienza siempre abriéndole el corazón a María. Yo sé que para muchos peregrinos católicos, Medjugorje resulta complicado al inicio, ¿no? Porque no se trata solamente de tener a María como intercesora, como madre, como amiga, sino también como una maestra de vida. Y nosotros como católicos no estamos acostumbrados a tener a María como una amiga que me acompaña y que me dice a mí cada mes lo que yo debo hacer. Ahora, San Luis María Griñón de Montfort había profetizado, ¿no?, que antes de la segunda venida de Jesús
el nombre de María sería dado a conocer como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Eso lo escribió hace 300 años. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Una cosa es querer a María, tener a María como maestra, como intercesora, y otra, tener a María como catequista, como maestra, como pedagoga, mistagógica. Es decir, una relación de mistagogía, ¿no?, que María nos introduce en el misterio y desarrolla el misterio de la fe en nuestra alma, en nuestro corazón. Muchos peregrinos pueden ir a Medjugorje sin dar ese paso. Yo veo, por ejemplo, en los grupos de italianos que son muy fervorosos con la Virgen, tienen un amor especial a María. Pero muchos de esos grupos no ayunan a pan y agua miércoles y viernes como la Virgen lo pide. Entonces la Virgen no viene a crear una nueva advocación. María viene a introducirnos a todos nosotros en un camino serio de conversión. Por un lado, para que le ayudemos a ella a construir la paz en el mundo, la conversión de la humanidad. Y por otra, María viene para ayudarnos a nosotros a vivir en plenitud nuestra vocación a la santidad. Yo puedo decir que Medjugorje es una escuela de santidad. Pero lo cierto es que muchos peregrinos van a Medjugorje y no entran en esta escuela. Si bien María como madre nos quiere ayudar en medio de nuestras necesidades y nosotros podemos ir a Medjugorje a pedirle un favor a la Virgen, y la Virgen con gusto seguro que intercede por ese favor. Pero María espera que nosotros nos pongamos en esta pedagogía materna bajo su regazo. Ella dijo en un mensaje: queridos hijos, así como yo llevé al niño Jesús y le enseñé a dar los primeros pasos, del mismo modo, queridos hijos, quiero llevarlos a cada uno de ustedes a dar sus pasos firmes en este camino de santidad. Un aspecto de la espiritualidad mariana nuestra como católicos es conocer a María, acoger a María, y otro de la pedagogía mariana de Medjugorje es tener a la Virgen como pedagoga. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han hecho este paso. Mucha gente va a Medjugorje cada año a renovar su vida espiritual. Y yo sé de gente que tienen 10, 15 años de estar yendo a Medjugorje y todavía no ayunan a pan y agua miércoles y viernes. ¿Para qué van a Medjugorje? María quiere que nosotros le ayudemos a ella a transformar el mundo. Y la Virgen ha dicho que el ayuno es necesario y que solamente los enfermos están dispensados de él. Cuando llega miércoles y viernes nosotros tenemos que ayunar, estemos donde estemos, a no ser que sea una prescripción médica que nos impida ayunar. La Virgen ha dicho que debemos ayunar a pan y agua miércoles y viernes del año, todo el año. Y además nos ha dicho que debemos ayunar en preparación a las grandes solemnidades. Y en alguna ocasión nos ha pedido que hagamos novenas de ayuno a pan y agua. Ahora, menciono este dato para que ustedes mismos se pregunten si han entrado en la escuela de María, Reina de la Paz, o simplemente están como peregrinos que buscan llenarse espiritualmente para enfrentar los problemas que tienen en casa o en el trabajo.
Cuando María en cada mensaje dice, queridos hijos míos, nos está hablando a cada uno de nosotros. Ella quiere que nosotros le ayudemos a construir la paz, pero también quiere que nosotros entremos en esta pedagogía materna. Ahora, María, por un lado, nos invita a construir la paz primero en nuestro propio corazón, luego en nuestras familias y luego que desde nuestro corazón y de nuestras familias nosotros la difundamos, como lo subrayó en el día de ayer. Nosotros, los sacerdotes que le podemos platicar aquí o los laicos, somos instrumentos de la Virgen. Aquí la voz autorizada, la voz que habla cada mes es María. Hay que prestarle atención a lo que la Virgen dice. Tomar cada mes ese mensaje de la Virgen, meditarlo y hacer un programa de vida personal, familiar, comunitario, de grupo de oración. Ahora, María quiere que cada uno de nosotros, como ella dice, que ha venido a esta fuente y ha bebido de esta fuente de gracia, nosotros la llevemos a los demás. Un apostolado hermoso que todos nosotros realizamos en nuestros países es la difusión de los mensajes de la Virgen mensualmente. Yo quiero proponerles en este congreso que me den la oportunidad de presentarles a ustedes con las nuevas tecnologías cómo nosotros podemos hacer para que esos mensajes de la Virgen lleguen a un mayor número de almas. Pero, queridos hermanos, nosotros no podemos ser fariseos. Nosotros no podemos proponerles a los demás que vivan algo que nosotros no estamos viviendo. Si tú no ayunas a pan y agua miércoles y viernes, tú no tienes derecho de decirle a alguien que ayune a pan y agua miércoles y viernes, ni siquiera mandar imprimir este mensaje. La Virgen quiere que cada uno de nosotros primero nos comprometamos con ella. La Virgen siempre se lamenta de que es un mínimo grupo de personas los que se comprometen con sus mensajes. Ahora, si nosotros somos los representantes de los centros de paz y grupos de oración de nuestros países, quiere decir que somos los primeros que estamos viviendo los mensajes de la Madre. En esta pedagogía materna de santidad que la Virgen presenta en Medjugorje, sabemos por otro lado que así como nosotros debemos abrir el corazón a María, nosotros tenemos que aprender a orar. Nosotros, como cristianos católicos, pienso yo que hemos tenido un vacío. Mis profesores en el seminario hicieron mucho, y le doy gracias a Dios por esos profesores, por el tiempo que dedicaron para formarnos a nosotros como presbíteros. Pero yo puedo decir que el seminario donde yo vengo no fue una escuela de oración. Y esto que pasa con nuestros seminarios, también pasa en las familias. ¿Cuántas familias de ustedes aquí presentes son escuelas de oración para sus hijos, para sus nietos? Y en los mensajes de Medjugorje está claro que la Virgen quiere que cada familia sea una escuela de oración. Y por otro lado, ¿qué decir de nuestras parroquias? Los niños hacen su primera comunión sin haber aprendido a orar. Los jóvenes hacen su confirmación sin haber aprendido a orar. Las parejas que se casan por la iglesia después de un curso de 3, 4 meses, van al sacramento del matrimonio sin haber aprendido a orar. Y tenemos que reconocerlo.
Nuestras parroquias no son escuelas de oración. La Virgen de Medjugorje, a lo largo de estos 34 años, o 36 años que van a cumplirse próximamente, ha hecho de Medjugorje una escuela de oración. Si tú te consideras medjugorriano, pregúntate si tú has aprendido a orar con el corazón y si estás orando con el corazón. No te preguntes cuántas veces has ido a Medjugorje y si has visto el sol danzar y si has visto milagros en Medjugorje y cuántos mensajes distribuyes en tu comunidad. Pregúntate si tú has aprendido a orar. Si has entrado en una escuela de oración, si has hecho o estás haciendo de tu familia una escuela de oración y de tu grupo de oración una escuela de oración. ¿Por qué el grupo de oración es importante para María? Porque el grupo de oración es un lugar donde nosotros aprendemos a orar con el corazón, como también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es uno de los signos de la renovación de la Iglesia y son escuelas de oración. Está bien ir a Medjugorje, pero también se cometen errores cuando se va en peregrinación a Medjugorje. Cada año que voy a Medjugorje me encuentro con grupos que van por primera vez a Medjugorje. Están 2-3 días en Medjugorje, un día en Split, un día en Mostar, un día en Dubrovnik. ¿Qué van a hacer a Medjugorje? A perder el tiempo. No vamos a hacer turismo a los Balcanes. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo para trabajar fuertemente en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros grupos y ayudar a María en este nuevo Pentecostés que ella está suscitando en la Iglesia Católica. Hay que tener cuidado también con las distracciones que hay en el mismo Medjugorje. Porque en Medjugorje hay muchas personas que no viven los mensajes de María y están por otras razones en Medjugorje y dan la vida por María, pero no ayunan a pan y agua miércoles y viernes, ni rezan 3 partes del rosario, ni hacen vigilias como la Virgen recomienda, ni practican la oración con el corazón. Y ahí la importancia de la parroquia que continuamente ayuda a los coordinadores de guías o los guías para que sepan introducir a las personas que van a Medjugorje en la seriedad de esta espiritualidad. Porque María aparece todos los días y está con los videntes 2-3 minutos. Pero el resto de la jornada María no aparece. Lo demás lo debemos hacer los sacerdotes, los laicos, los guías. Cuidar que la gente no se desvíe. Hay desviaciones también. Gente que está más preocupada por ver signos luminosos, por estar viendo fenómenos extraordinarios, que por trabajar profundamente en su corazón. Cuando vamos a Medjugorje, vamos a vivir una experiencia profunda del amor de Dios a través de la Santísima Virgen María. Y esa experiencia se debe prolongar los 365 días del año en nuestros países, en nuestras comunidades, a través de la oración con el corazón. Yo siento, queridos amigos, queridos católicos, que no es fácil entrar en esta pedagogía. Porque tenemos un vacío en nuestras parroquias, en nuestra formación como laicos, como sacerdotes. No se nos ha hablado en nuestras parroquias de la oración con el corazón. A ti no te hablaron de la oración con el corazón cuando te casaste, ni cuando hiciste la primera comunión, ni cuando te confirmaste. Y probablemente el párroco en la iglesia donde tú vas en la homilía no te habla de la oración con el corazón. Entonces, quien nos habla de la oración con el corazón continuamente es la Virgen. Porque hay un vacío.
creemos que podemos ser buenos cristianos sin orar con el corazón y que no es necesario. Basta ir a misa los domingos, confesarme una vez al mes, rezar el rosario, leer la Biblia, basta. Y la Virgen dice no. Para que ustedes puedan cumplir con sus responsabilidades como cristianos, tienen que orar con el corazón. Entonces, cuando yo comienzo a orar con el corazón, me doy cuenta que hay muchas cosas que no estoy viviendo como debo vivir y que hay un abismo muchas veces entre lo que Jesús enseña en el Evangelio y lo que yo estoy viviendo. Y por eso, queridos amigos, nosotros, los que vamos a Medjugorje, y tenemos centros de paz y grupos de oración de María Reina de la Paz, quisiera destacar esto: tenemos que ser maestros de la oración con el corazón. Cada uno de ustedes en sus propios países ya deben estar en este momento en disposición de dictar talleres sobre la oración con el corazón. Una semana, un mes, 2 meses, enseñarle a orar con el corazón a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Pero si tú no te has esforzado en orar con el corazón, ¿qué le vas a enseñar a los demás? Ahora, vamos a hablar sobre este particular. ¿Qué es la oración con el corazón? Primero, yo pienso que cada uno de ustedes ha orado con el corazón muchas veces, pero probablemente no la ha desarrollado como debe desarrollarla cada día. Oramos con el corazón cuando oramos con toda nuestra interioridad, con toda nuestra realidad profunda, con todo nuestro ser, cuando le expresamos al Señor todo nuestro sentimiento. Pero no debemos esperar un momento de tribulación o de crisis para abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. La Virgen quiere que nosotros cada día nos relacionemos con Dios con el corazón, no con la mente, no con los pensamientos, sino desde nuestra interioridad. Ahora, si bien la Virgen ha hablado mucho en Medjugorje sobre la oración con el corazón, ella ha precisado algunas cosas que debemos considerar en este encuentro. La Virgen ha dicho, la oración con el corazón no es algo que se pueda estudiar con libros, con seminarios. Es algo que cada quien debe desarrollar con su propia relación con Dios cada día. Aquí tenemos una primera enseñanza de la Reina de la Paz acerca de la oración con el corazón. Yo no puedo aprender a orar con el corazón como aprendo ingeniería, medicina, química, como aprendo teología. La oración con el corazón es algo que cada uno desarrolla cara a cara con el Señor. En otras palabras, la oración con el corazón es un don de Dios. Es Dios el que me da a mí el don de poder orar con el corazón y no con mi mente, con mis pensamientos, con mis inquietudes. Y cuando Dios me da a mí esa capacidad o ese don para hablar con Él cara a cara, cuando yo cada día me propongo desarrollar un diálogo de amistad con Él. Santa Teresa de Ávila decía, orar es tratar de amistad estando muchas veces con aquel que nos ama. Si nosotros no tratamos de amistad muchas veces a solas con Dios, con quien sabemos nos ama, jamás
vamos a desarrollar la oración con el corazón. Podemos ir 10 años a Medjugorje. Si yo cada día no me pongo delante del Señor en una relación de amistad con Él, cara a cara, tratando de amistad con el Señor, no voy a desarrollar la oración con el corazón. Puedo ser muy devoto de la Santísima Virgen María. Puedo promover peregrinaciones a Medjugorje. Puedo promover imágenes de María misionera que visiten parroquias, distribuir los mensajes. Si yo cada día no saco un tiempo para estar con el Señor cara a cara, no voy a desarrollar la oración con el corazón. Entonces, María nos dice, desarrollen la oración con el corazón, pero poniéndose cada día ustedes delante del Señor. Esto quiere decir que yo cuando voy a orar, no debo orar por cumplir con un requisito, porque la Virgen pide que cada día rece 3 partes del rosario, o debo cumplir con las laudes y vísperas. ¿No? Yo me pongo delante del Señor para experimentar su amor. Aquí hay varias personas casadas. Y ustedes saben, como casadas, que cuando pasan 2, 3, 4 días que ustedes no dialogan con su pareja, comienza una crisis en su relación matrimonial. El diálogo es fundamental para que un marido y una esposa se amen y se fortalezca el amor. Lo mismo entre los padres y los hijos. Cuando nosotros como cristianos católicos no desarrollamos la oración con el corazón, entramos en crisis con Dios. Pero lo peor es que la gente entra en crisis y no hace nada para salir de esa crisis. María dice que para poder desarrollar la oración con el corazón, yo debo ponerme cada día delante del Señor y conversarle a Él desde la profundidad de mi ser. Y Él mismo, al ponerme cada día, Él me va llevando a desarrollar esa oración con el corazón. Esta oración con el corazón es fundamental para cuando nosotros asistimos a nuestro grupo de oración. Querido amigo, no sé cuántas veces he asistido yo a grupos de oración de María Reina de la Paz. Y cuando asisto a estos grupos de María Reina de la Paz, yo le digo, bueno, vamos a orar. Todo el mundo en un silencio sepulcral. Y cuando vienen las peticiones, todo el mundo se acuerda de pedir algo al Señor. Y son medjugorrianos, leen los mensajes de la Virgen, pero no saben orar con el corazón. ¿Cómo se puede vivir la espiritualidad de María Reina de la Paz si lo esencial y lo fundamental que la Virgen tiene de estar subrayando a lo largo de todo este tiempo que aparece en Medjugorje, lo estamos pasando por alto? La Virgen le dijo a los videntes cuando comenzaron las apariciones que desarrollaran la oración con el corazón y que a través de la oración con el corazón ella los iba a llevar a ellos a experiencias más profundas. Experiencias más profundas de aquella experiencia que ellos tienen cuando la Virgen se le aparece en 3 dimensiones. Y yo les digo a ustedes, si los videntes no oran y no ayunan por el hecho de ver a María, no serán mejores cristianos que nosotros. Ellos también necesitan orar con el corazón. Y cuando la Virgen le pidió a Iván que hiciera el primer grupo de oración y luego a Yelena que hiciera el segundo grupo de oración, la Virgen lo que quería a través de la oración en grupo era que crecieran espiritualmente con la pedagogía de la oración cara a cara con Dios. Porque también sería un error pensar que las experiencias más significativas que nosotros tenemos de Medjugorje
las vivimos exclusivamente cuando llegamos al santuario. El santuario nos impulsa, nos sacude, nos estimula, pero luego cada uno de nosotros en su propia familia, en su propio hogar, debe desarrollar una relación personal con el Señor. Ahora, si tú no te disciplinas y si tú cada día no sacas un tiempo, así como sacas tiempo para tus hijos, para tu marido, para tu trabajo, para la televisión, si no sacas un tiempo para estar con el Señor cara a cara, nunca desarrollarás la oración con el corazón. Nunca. Y entonces tendrás un vacío en la espiritualidad de Medjugorje. Muchos peregrinos cuando van a Medjugorje y suben el Križevac Pobrdo y hacen el programa de oración de la parroquia, sienten un gran impulso para continuar con esta práctica de oración, pero en la mayoría de los casos, queridos amigos, después de 3, 4, 5, 6 meses, todo eso comienza a disminuir. Y María no quiere esto. La Virgen quiere que cada uno de nosotros sean personas fervorosas en nuestro propio país y que le ayudemos a ella a difundir su mensaje, sobre todo con nuestra propia espiritualidad. Pero no vamos a desarrollar esa espiritualidad si cada día no nos ponemos tú a tú con el Señor. Ustedes saben que la Virgen en Medjugorje, el mensaje que más ha destacado en Medjugorje no es la paz, no es la conversión, no es la Eucaristía. El mensaje que María más ha destacado en Medjugorje es oren, oren, oren. Y ha dicho, con la oración ustedes lo pueden conseguir todo, aún aquellas cosas que les parecen imposibles. Y ante tantos llamados que María hace, claro, muchas personas se preguntan ¿por qué tantas oraciones? Pero es que Medjugorje en sí es una escuela de oración. Un día llegaron unos peregrinos de Italia al inicio de las apariciones y le hicieron una pregunta a la Virgen a través de los videntes. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Por qué Jesús podía orar tanto? Y créanme, nosotros los cristianos católicos que seguimos a Cristo, porque Él es nuestra cabeza, lo seguimos a Él, Él es nuestro maestro. Aquellos que son agnósticos y ateos, nosotros dejamos mal a Jesús. Porque muchos ateos y agnósticos, musulmanes, judíos, que han oído hablar de Jesús, saben que Jesús oraba y que Jesús consultaba todo con su Padre. Y nosotros debemos imitar al Señor. Y muchas veces no imitamos de Cristo su disposición de escucha ante el Padre. Como Jesús en el Evangelio, cuando terminaba todas sus ocupaciones, se retiraba solo y pasaba la noche en oración. O, de otra manera, se levantaba primero que los apóstoles y se iba a un lugar aparte para estar en intimidad con el Padre. Y oró en el Getsemaní. Y oró antes de enseñar el Padre Nuestro. Y oró antes de elegir a los apóstoles. Y nos dijo a nosotros que oráramos siempre sin desfallecer. Nosotros los cristianos católicos debemos ser una imagen de Cristo orante en el mundo, y más con tantas advertencias que la Madre nos ha dado. Y un día le preguntaron a la Virgen que cuál era el secreto de Jesús y por qué Jesús podía orar tanto. Y la Virgen dijo, porque Jesús tenía un gran deseo de salvar almas. Y por eso oraba tanto. Quiere decir que si para nosotros la oración no es importante, probablemente no tenemos un gran deseo de salvar almas. Y nos conformamos con lo que cada uno tiene de una manera egoísta. Y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor
hay un sinnúmero de almas que están en un camino equivocado. Como María ha dicho, en estos tiempos es cuando Satanás está seduciendo al mayor número de almas, como nunca en la historia. ¿Y qué es lo que puede detener ese plan del demonio y puede conquistar tantos corazones de jóvenes, de matrimonio, de agnósticos que van por la vía de la perdición? La oración de cada uno de nosotros. Ahora, María, antes de hacer grupos de oración, nos pide a nosotros que desarrollemos la oración con el corazón. Muchos grupos de oración, después de 1 año, 2 años, terminan, se desarman porque los miembros no tenían vida de oración. El padre Zelafko, en este libro, que yo creo que es uno de los más importantes que él escribió, Oren juntos con un corazón gozoso, que ustedes lo deben tener como un manual práctico de oración con el corazón, tanto de ustedes a nivel individual como familiar y grupal. El padre Zelafko dice que las personas que son responsables de grupos de oración deben preparar el grupo de oración el día que corresponde el grupo de oración, primero orando individualmente en casa y preparándose. Y también dice que cada uno de los miembros del grupo de oración deben tener oración personal en casa, diaria. Si para nosotros el grupo de oración es un momento de suplir las oraciones que hemos dejado de hacer en la semana, está destinado al fracaso. El grupo de oración supone que cada una de las personas que asiste a ese grupo de oración tiene vida de oración personal. Y antes de introducir a esas personas en un clima de grupo de oración o bien de oración personal, quien las va a preparar y capacitar a ellas debe tener oración con el corazón. Ustedes saben que uno de los retos que todos nosotros tenemos como miembros del movimiento de María, Reina de la Paz, es promover la pastoral de los grupos de oración. Y yo creo que fundamentalmente hay 2 grupos de oración que son queridos por la Virgen y que nosotros debemos promover en nuestras diócesis, en nuestras parroquias. El grupo de oración familiar, el grupo de oración de amigos, el grupo de oración parroquial, donde las personas se reúnan a rezar el Santo Rosario en familia, como María quiere, diariamente, y en parroquia 1 o 2 veces a la semana, o entre amigos. Cada vez que un grupo de personas se pueda reunir a rezar el Rosario, cantar, y entre misterio y misterio, leer un texto de la Biblia alusivo al misterio que se enuncia, complementando con los mensajes de la Virgen, es un grupo de oración. Y es bendecido por la Madre. Y hace mucho bien, y debemos promover estos grupos de oración. Pero hay otro grupo de oración que a algunos no les gusta, que lo sienten complicado. Pero yo creo, queridos amigos, que esto forma parte de la columna vertebral espiritual de Medjugorje. Y los que han ido a Medjugorje se dan cuenta cómo cuando se expone el Santísimo no se leen oraciones fabricadas u oraciones de fórmulas, sino que los sacerdotes que ponen el Santísimo en Medjugorje oran con las palabras que le vienen. Y lo mismo cuando se hace la adoración a la cruz. Lo mismo las veces cuando subí con el padre Slavko a hacer el Via Crucis. No sé cuántos de ustedes hicieron el Via Crucis con el padre Slavko en el Križevac o hicieron el rosario en la colina de las apariciones. El padre Slavko, y en esto la Virgen nos lo puso como un modelo de la espiritualidad de Medjugorje,
entre misterio y misterio, no leía sus libros, ni libros de oraciones. Oraba con las palabras que le salían de sus labios. Abría su corazón de par en par al Señor. Porque el Padre Selasco había aprendido de los mensajes de María cómo ella quería que se orara. Ahora, ese grupo de oración es un grupo de oración que todos ustedes deben practicar. Reúnanse, aunque sea una vez cada 15 días, con un grupo de meyugorianos y diga, bueno, en esta ocasión dejemos el rosario a un lado. Cada uno va a orar lo que siente en su corazón. Si te sientes triste, díselo al Señor. Si te sientes alegre, díselo al Señor. Pero como estamos infestados del mundo, del materialismo, del egoísmo, primero, como dice María, vamos a purificarnos. En la oración con el corazón, lo primero, el primer punto es la purificación interior, dice María. Porque muchos corazones no se abren por dos motivos: las preocupaciones, los miedos, los temores, los problemas, y segundo, el pecado que cada uno pueda tener. Entonces, para poder orar con el corazón, si bien es un don de Dios, yo voy a orar con el corazón y poco a poco voy a buscar que Dios me dé a mí el don de desnudar mi corazón delante de Él. Ahora voy a seguir las recomendaciones que la Madre da. Primera recomendación, además de cantar, invocar al Espíritu Santo, purifícate. ¿Qué hay en este momento en tu interioridad que te impide abrirle el corazón a Dios? ¿Qué hay? Estás lleno de miedo, estás lleno de rencores, estás lleno de prejuicios, estás lleno de heridas emocionales. No puedes orar con eso. Preséntale a Jesús y a su madre ese mundo oscuro que tienes y dile: Señor, mi realidad es esta. Tú me conoces, sabes exactamente lo que yo soy. A ti no te puedo engañar. Cuando tenemos esa disposición interior, queridos amigos, ya el corazón comienza a abrirse ante Dios. Porque en la oración con el corazón lo más importante no son tanto las palabras que uno le pueda decir al Señor, sino más bien la actitud interior que cada uno tenga ante Dios cuando ora, lo que se llama abrir el corazón de par en par sin ningún tipo de reserva. Y nosotros los meyugorianos, que hemos bebido de esta fuente de gracia que María nos presenta en Meyugorie, tenemos que ser especialistas en ayudarles a las personas a abrir el corazón. ¿Cómo? Hombre, con mi propia experiencia. Cuando tú invitas a una persona a un grupo de oración en el que tú estás participando, la persona que te oye a ti orar sabe cómo ella debe hacer su oración. Si te ve a ti con un libro en la mano, dice: ah, esto es lo mismo, un libro en la mano. No, ¿qué libro en la mano? Abre tu corazón sin miedo. Dile al Señor todo lo que llevas dentro. Yo, por designación del arzobispo, estoy dirigiendo un canal de televisión católico de señal abierta, no es señal de cable. Si bien estamos en cable y estamos en el satélite, es un canal de televisión de señal abierta. Y a veces yo enlazo la señal de televisión abierta a todo el país con el santuario de Meyugorie. Y entonces las personas encienden el televisor y ven la misa de Meyugorie, la homilía de Meyugorie y luego las oraciones que se hacen.
Una que otra vez he recibido algunas llamadas y de personas que me han dicho, ¿y de dónde ustedes estaban transmitiendo la Eucaristía? Y yo le digo, bueno, desde Medjugorje, porque todo el mundo ha oído hablar de Medjugorje en mi país, ¿no? Es muy conocido. Ah, qué bendición, Padre. Y yo le digo, ¿por qué me haces la pregunta? Dice, porque apenas comencé a seguir esa oración, comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Por qué? Porque el sacerdote que estaba dirigiendo la oración estaba orando con el corazón. Esa oración con el corazón estaba llegando a miles de personas en el mundo. Nosotros estamos habituados, yo no sé, por algún cliché que estamos mostrando a la iglesia del siglo XXI, que en estos tiempos tenemos que proliferar en la iglesia los predicadores. Y hay personas que van de parroquia en parroquia predicando sin haber estudiado teología, con una guitarra, dando conciertos y gritan efusivamente y hacen oraciones. Estamos mostrando ese rostro de iglesia. Y María dice, en estos tiempos hay que orar más. Hagan grupos de oración, expongan el Santísimo, oren con el corazón, recen el rosario, mediten los misterios del rosario. Hay que predicar, sí. ¿Cuántas veces a lo largo de estos 36 años que se van a cumplir, María ha dicho prediquen, prediquen, prediquen? ¿Cuántas veces? No lo ha dicho una sola vez. Solo lleven mis mensajes, sean mis misioneros. Sin embargo, sí ha dicho miles de veces, oren, oren, oren. ¿Quieres vivir la espiritualidad de Medjugorje? ¿Quieres ser un testigo de María, Reina de la Paz en tu país? Ora. A través de la oración, la Virgen te va a guiar. La Virgen te va a utilizar como instrumento. La Virgen te va a utilizar. Estos tiempos son tiempos de oración, ha dicho María. Entonces, cuando tú desarrollas tu oración con el corazón, estás pronto para hacer un grupo de oración de María, Reina de la Paz, y les vas a enseñar a los otros cómo desarrollar su oración personal en su casa, en su familia. Y ese grupo de oración será un momento fuerte en la semana. Nosotros tenemos una comunidad de vida consagrada que trata de vivir la espiritualidad de Medjugorje, y oramos cada día unas 5 horas, 3 en la mañana, 2 en la tarde, y el tiempo no nos alcanza para orar más, y quisiéramos orar más. Pero cuando tenemos el grupo de oración, nos dividimos en pequeños grupos de 4 o 5, sin el rosario, sin tantos cantos, y se pasan 2 horas, 3 horas, y no llegamos a orar todos como debemos. Sabemos nosotros que en la iglesia gozamos de muchas herramientas que suscitan la conversión entre los fieles, hermanos. ¿Qué es lo que estamos buscando todos nosotros como discípulos de Cristo? La conversión. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. ¿Cuál es la herramienta, el medio que la Virgen nos propone a nosotros para cambiar de vida? La oración. Y en esto hay que ser dócil. Comencemos nosotros orando primero nosotros, desarrollando la oración con el corazón, y luego podemos enseñarle a los demás cómo hacerla. Ahora, en cuanto a los grupos de oración, termino porque ya el tiempo se ha ido. Nosotros en nuestras parroquias, diócesis y comunidades debemos promover grupos de oración de niños desde temprana edad. La Virgen quiere que se le enseñe a los niños a orar.
Y si en sus casas sus papás no le enseñan a orar, nosotros debemos proporcionarles el medio para que los niños aprendan a orar. De eso hay muchos talleres, propuestas. Segundo, debemos crear grupos de oración de jóvenes. Y entre los jóvenes hay grandes resistencias para orar. ¿Por qué? El modelo de iglesia que tiene y que le hemos presentado es hacer juegos, dinámicas, canto, saltadera. Y cuando le ponemos a orar, no, eso no. Y entonces romper con esta tradición no es fácil. Inviten a los jóvenes a hacer 2 o 3 días de oración, a ver la respuesta que va a haber. Pero invítenles a un campamento, un paseo donde van a ver dinámica. Y la Virgen nunca ha dicho a los jóvenes, hagan dinámica, sino oren. Ahora, la manera en que nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar a estos jóvenes a la oración es orando nosotros, teniendo un gran corazón comprensivo. Pero no es fácil, ¿no? Porque el modelo de iglesia que tienen es otro. Y luego debemos promover grupos de oración familiares. La Virgen quiere que marido y mujer todos los días recen juntos el Santo Rosario. Así como te gusta la espiritualidad de Medjugorje, y así como te gusta ir a Medjugorje y meditar los mensajes, recuerda que ante María, lo primero, tu primera responsabilidad es que tú con tu marido todos los días y tus hijos recen el Santo Rosario. La Virgen les pidió a las familias de Medjugorje, los 5 primeros años, que todos los días rezaran en la mañana antes de ir a las labores del campo, marido y mujer con sus hijos, el Santo Rosario. Y al terminar las labores del campo, que se recogieran nuevamente a rezar el Santo Rosario. Ahora, si marido y mujer rezan todos los días el Santo Rosario, ya están rezando 10 misterios. La tercera parte del rosario la pueden rezar al mediodía, cuando toman un descanso en algún lugar. Claro, cuando un padre y una madre oran, no les será difícil enseñarles a rozar a sus hijos y rezar con sus hijos. El problema es cuando ellos no oran y luego quieren que sus hijos oren para que el demonio no se los lleve y no caigan en la droga ni en la fornicación. Y así como la Virgen quiere que los padres de familia recen juntos el Santo Rosario, la Virgen tiene 35 años y medio de estar diciendo que los padres de familia deben leer cada día, no un día a la semana, cada día la Biblia a sus hijos y se la deben explicar. Porque si no crecen con la Biblia, el mundo se los lleva y caen en el pecado. Fíjense, queridos amigos, que la espiritualidad de Medjugorje comienza ad intra, hacia adentro, no hacia afuera. No puedes ser tú un misionero de María, Reina de la Paz, si tu familia no está viviendo los mensajes. Concéntrate en tu familia, concéntrate en tu marido, concéntrate en tus hijos. Y no me digan ustedes que sus maridos son los más reacios, sus mujeres son... Eso es mentira, son reacios porque tú has sido reacia y tú has sido reacio. Cuando un hombre o una mujer medjugorriano verdaderamente le abre el corazón a María, Jesús transforma su cónyuge, Jesús lo transforma. Cuando están en dos aguas y en medias tintas y quieren estar con Dios y el mundo a la vez, entonces Dios no les ayuda. Aunque pueden haber casos extraordinarios. Qué triste sería para ustedes, queridos amigos, si el día de mañana tú mueres y entras al paraíso y te das cuenta que allí no están tus hijos, ni está tu marido. ¡Qué triste! Piensa en la salvación de tu familia ante todo y que tu familia sea una familia que ore, una familia donde se alaba a Jesucristo. Que la Sagrada Escritura esté en primer lugar, como dice María, la Sagrada Escritura abierta para que estimule a todos los de la familia a leerla. Y la Virgen lo dice en estos tiempos donde sabe que lo primero que tú haces cuando te levantas es encender el WhatsApp para ver cuántos mensajes tiene.
Pon la Biblia en casa. Lee la Biblia con tus hijos. Los mensajes más importantes que Dios tiene para tus hijos están en la Sagrada Escritura. No lo que le enseñan los educadores, no lo que ven en la calle, ni siquiera su propia familia. Lo que Dios enseña a través de la Sagrada Escritura. El GPS de tu familia es la Biblia, dice María. Ahora, ¿cuándo nos esforzamos en vivir los mensajes de María? Primero a nivel individual y luego en la familia. El resto está hecho, queridos amigos. El resto está hecho. Quiero terminar, porque no he podido desarrollar todas las ideas que quería, pero con dos mensajes de la Virgen sobre la oración con el corazón. 25 de noviembre del 2013. Queridos hijos, hoy los invito a todos a la oración. Abran profundamente la puerta del corazón. Hijos míos, a la oración con el corazón. Y entonces el Todopoderoso podrá obrar en su libertad y comenzará la conversión. La fe llegará a ser tan firme que podrán decir con todo el corazón: mi Dios, mi todo. Comprenderán, hijos míos, que aquí en la tierra todo es pasajero. Gracias por haber respondido a mi llamado. Fíjense que para María la conversión comienza cuando tú oras con el corazón. Entonces no te engañes. Si no has desarrollado vida de oración con el corazón, puedes tener muchos pecados, muchos tiburones dentro que no has descubierto, que los vas a descubrir y los vas a presentar en la confesión cuando aprendas a abrir cada día tu corazón delante del Señor. Por último, otro mensaje. 25 de febrero, hace un año, 2016, año de la misericordia. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, los invito a todos a la conversión. Hijos míos, ustedes aman poco y oran aún menos. Están perdidos y no saben cuál es su propósito. Tomen la cruz. Miren a Jesús y síganle. Él se entregará a ustedes. Él se entrega a ustedes hasta la muerte en la cruz, porque Él los ama. Hijos míos, los invito a regresar a la oración con el corazón, para que en la oración puedan encontrar la esperanza y el sentido de su existencia. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo? ¿Llevo el micrófono? Sí. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Soy de Managua, Nicaragua. Mi nombre es María García Paz, de Chamorro. Yo pertenezco a la Vía Medjugorje, estoy en un grupo de oración de Medjugorje y trato de acercarme lo más que puedo al corazón de María, a Jesús. Hay algo que me ha impactado desde el día de ayer, entre una de las tantas cosas, los hijos.
Mis hijos ya están grandes, no tengo ninguna injerencia, podríamos decirle, sobre ellos, pero sí me preocupa mucho lo que yo voy a rendir, la cuenta que yo voy a rendir al Señor, porque se podría decir que mi esposo y yo, como estamos en este camino, ya cuando ellos estaban en la adolescencia, ¿qué hacer en estos casos? Sí. A ver, Fausto. Bien, esa pregunta se le han hecho a la Virgen varias veces y yo respondo con lo que he escuchado de los videntes, además está en algunos mensajes de ella. Cuando un chico entra a la adolescencia, ya 15, 16, 17 años, dice la Virgen, que cuando no ha aprendido a orar desde pequeño será difícil. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué tenemos tantos problemas para orar? Quizás porque nuestros padres no nos enseñaron a orar desde pequeño. Entonces, la oración es algo que se tiene que aprender desde pequeñito. Cuando un niño, una niña no aprende a orar y ya entra a la adolescencia, es difícil aprender a esa edad. Ahora, María nos hace ver de que cuando uno tiene la disponibilidad, uno puede aprender. Pero como no tienen muchos el impulso que nosotros tenemos por este acontecimiento de Medjugorje, por ejemplo, claro, para otros es más difícil. Ahora, la Virgen ha dicho que en estos casos el padre y la madre solo les queda orar por sus hijos y dar el buenos consejos cuando se deba. Y que no deben dejar de orar por sus hijos. Y en otro mensaje dijo que los padres de familia deben estar dispuestos, si es necesario, hasta ofrecer sus propias vidas por la conversión de sus hijos, para que lleguen al paraíso. Ahora, nosotros que estamos en el movimiento de María Reina de la Paz, debemos considerar esto. ¿Cuán importante es que los niños y jóvenes aprendan a orar? En la iglesia se catequiza y se evangeliza mucho. Tenemos pocas escuelas de oración. Medjugorje es una escuela de oración y ha venido a responder a ese vacío. Pero nosotros, en nuestros grupos, debemos hacer escuelas de oración. Orando con el Santísimo, los grupos de oración, el Via Crucis, el Rosario, entre misterio y misterio, hacer oraciones espontáneas. Y esto hay que inculcarle a los niños, a los jóvenes en las parroquias. Entonces, no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo en el mundo, la falta de acompañamiento que a veces ocurre en nuestras parroquias. Sigamos a María. María como madre nos hace ver por dónde debemos ir siempre, aunque hayamos cometido algún error. ¿Otra inquietud? ¿Sí? Quisiera dar una respuesta a la hermana y me permite. Muchos de nosotros tenemos claro la situación de que nuestros dos hijos van siendo un poquito difíciles, pero se nos olvida que nosotros somos el reflejo de Dios. A veces nos casamos con una devoción, de una situación de caminar en instrumentos, que está bien, pero se nos olvida que somos el espejo de Dios para poder tener nosotros esa identidad con los hijos. En las iglesias de mi parroquia, yo les digo, no les hablen de Dios, háganles sentir esa expresión de Dios, porque muchas veces al hablarles los marginamos, los lastimamos por cuestiones de rígidos, porque queremos que nos obedezcan y no
hacerles sentir esa ternura y ese amor de Dios, aceptar nosotros hacerles llegar lo que hemos vivido en la naturaleza. Y esto lo dice el Evangelio de San Marcos, ¿no? No se lo cuenten a nadie, constantemente lo mencionan en el Evangelio de San Marcos, que no se lo cuenten a nadie a la referencia de los milagros que se han vivido, sino que lo proyecten en su vida, y en el momento de proyectar su vida es específicamente donde se irradia esa imagen y semejanza de Dios. Pero es una constancia, lo dijo el Padre, es una escuela, y en esa constancia es vivir paso a paso. A veces nosotros, las familias, los papás, las mamás lo hacen trágico porque quieren un cambio rápido, un cambio inmediato. Yo les decía a una hermana que está, gracias a Dios, ya bien metida y está cercana, pues este caminar de conversión. Padre, me está costando mis hijos, me está costando los hijos de mis hijos, mis nietos, dice ella. Le digo, hija, es que no vas a cambiarlos todos, fue tu primera escuela, y ahora que ya estás aquí con el Señor, ya estás caminando, estás teniendo una conversión, y ahora te toca llevar a la escuela y mostrar que tu primera escuela, para que tu temperamento no es el camino. No sé si me expliqué. Sí, permite, Padre, voy a hacer la práctica, la oración. Primero hay que purificarte y luego hacer la oración bien pequeñita para no atrasarnos. ¿Sí? No le escucho. Hacer la práctica, que hagamos la oración que mamacita nos ha enseñado. Primero nos purificamos y luego hacemos la oración. Pero vamos a tener momentos para eso también, no se preocupen. Muy rápido. Vale. Hoy es el día del Espíritu Santo. Primero, Madrecita Santa, recógenos de donde nos expresamos. Permite que el Señor nos vuelva a confiar para hacer una mejor Madrecita. Purifica mi alma, purifica mi corazón, purifica todo mi ser para que todo lo que yo haga y lo haga o piense sea solo para glorificar el nombre del Señor. Y entonces en esta parte empezó la oración, como ella nos ha enseñado. Señor, hoy quiero ser trigo para hacer mi pan contigo, Señor. Hoy es el día de Jesús de Eucaristía. Hoy quiero ser trigo contigo, Señor, para hacer Eucaristía en este magno evento donde tú nos has traído para moldear nuestro corazón, para moldear nuestra alma, para hacer el mundo mejor. Hoy nos quieres enviar nuestros amigos a todos nuestros ambientes para hacer el mundo, para enseñarnos contigo, para amarte, para cambiar nuestras condiciones, esas condiciones secularistas que el mundo nos ha querido meter, ese negativismo que nos ha querido dar, ese que da la sensación de que no valemos, de que no somos gratos para los demás. No, Señor, tú nos has dicho, sos único e irrepetible. Eres amado por mí, te amo y te utilizo el día de hoy como yo, trigo, para hacer Eucaristía. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta en este proyecto de amor. Bendito y alabado sea. Yo quiero felicitarme porque es una maravillosa comunidad de tu hija. Báñame, Señor, para yo hacer un mundo mejor, lleno de paz y de amor. Amén. Una última pregunta, si alguien quiere. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Simón de Lima, Perú.
visita entre los católicos, entre los cristianos. Hemos hecho un caballo por la unidad de los cristianos. Y hace como 4 años tuve la experiencia de un taller de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Yo tenía 20 años conociendo al Señor, pero cuando tomo ese taller es como que comienza a despejarse muchas cosas y me ayudan a tomar una decisión. Hoy en día soy guía del taller de oración y vida y siempre me he preguntado qué hago acá. Y otra vez en mi línea la palabra fusión. Porque los guías del taller de oración y vida necesitan que lleguen a sus grupos gente mariana, porque ellos necesitan mucho de conocer de María. Pero los talleres de oración y vida nos enseñan a la perseverancia, nos enseñan muchos métodos tan bonitos para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, y ser esa fuente, esa radiación que junto con esta espiritualidad de Medjugorje es una fusión extraordinaria. Entonces solamente quería animarlos de repente a ser abiertos también a los talleres de oración y vida y humildemente tomar unos para tomar una referencia, pero también formar estos grupos medjugorrianos de niños y jóvenes, porque en los talleres de oración y vida ya se vienen dando, y casi contemporáneos con la aparición de la Virgen. Yo creo que el Padre Ignacio Larrañaga, que ya ha cumplido 3 años fallecido, también recibió y fue un profeta moderno. Así que les animo a eso humildemente. Padre, ¿verdad? Una pregunta importante. Para nosotros los padres sacerdotes es una inquietud de los métodos que hemos llevado, que nos han enseñado la Iglesia, ¿no? Desde la oración, la contemplación, la meditación, toda esa riqueza que nos ha enseñado la Santa Iglesia Católica. Cuando nos hablamos de orar con el corazón, puede ser que tengamos a veces la tentación de decir eso como que ya no está funcionando, como que ahora lo nuevo exactamente es hablar del corazón, pero eso tiende a perderse y creo que es importante, ¿no?, guiarnos siempre con el magisterio de la Iglesia. Esa es nuestra parte que nos conduce y efectivamente pues todo lo que ustedes están participando ahorita es bello, es hermoso. Sin embargo, no perder de vista por dónde está el camino que Jesús nos ha enseñado, ¿no? El magisterio de la Iglesia, pareciera que como que desaparece de momento de la visión. Y efectivamente no es una inquietud bonita de cómo hacer esa conjunción entre lo que nos ha enseñado tradicionalmente la Iglesia Católica, los métodos de oración y esta oración del corazón, cómo hacer esa fusión. Es un reto para nosotros los pastores, porque los laicos, la familia que está en crisis ahorita, pues efectivamente esa es la intención, cómo lograr esa síntesis bella entre lo que nos enseña la Iglesia y lo que nos está poniendo hoy, para que sea más rico, ¿no? Yo creo que sería otro momento de otro taller, ¿no? Ahorita es algo interesante cuestionarnos, pero sí está esa duda, ¿no? Cómo hacer esa conclusión entre lo que recibimos y lo que ahora estamos llevando. Pues nada más ponerlo. Sí. Bueno. Mire, yo veo que la Virgen lo que ha hecho es reforzar lo que el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado. Sobre todo la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de las 3 expresiones de la oración, que es la oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. María ha hablado de oración vocal, y esa oración permanece siempre, siempre. En la oración de la Iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnificat, la liturgia de las horas. También ha hablado de la oración de meditación, ha hablado de la Lectio Divina, que debemos tomar cada día la palabra de Dios y meditarla, preguntarnos qué nos dice esa palabra a nosotros, y recomienda esto para los grupos de oración. También nos habla de la oración contemplativa, de no decir palabra ni pensamiento, sino estar en la presencia amorosa del Señor, disfrutar del amor de Dios, sin palabra. Esa es la oración contemplativa.
Sin embargo, cuando habla de la oración con el corazón, sí está hablando de una expresión de oración en la que uno le expresa a Dios sus emociones, sus sentimientos, no tanto con los labios ni con el pensamiento, sino desde la interioridad y de una manera espontánea. Y de ahí la importancia del grupo de oración. Yo expliqué que la primera parte de la oración con el corazón tiene la purificación que habla María, pero me quedé solo en la primera, faltaron 3 más. Después de la purificación del corazón, voy a resumir porque no hay tiempo para esto, después de la purificación del corazón, una vez que el corazón se ha liberado de aquello que le impide orar, que son sus miedos, sus problemas, sus inseguridades, el pecado, porque ella dice que si eso no se hace, no se puede avanzar. Entonces, hay que trabajar en esa purificación interior. Y una vez que se ha purificado el corazón, entonces el corazón está abierto y viene la segunda parte donde uno alaba a Dios, bendice a Dios, le da gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de Él de manera espontánea, sin las rémoras. Y luego viene la tercera parte, que le damos espacio para meditar la palabra de Dios en grupo, a modo de lección divina, que me dice a mí la palabra. Y se comparte. Y luego se toma una enseñanza práctica para desarrollarla durante el día y la semana. Y la cuarta parte, María dice que debemos pedirle a Dios en el grupo su bendición para poner en práctica eso que hemos orado y hemos meditado. Y en este momento podemos entonces pedir por alguna necesidad. Fíjense que generalmente nuestro grupo de oración es lo contrario, ¿no? Se pide mucho, se pide y se pide y se pide. Y poco entramos en la voluntad de Dios. Entonces ella también nos da un ejemplo, enseñándonos a meditar el Padre Nuestro, la oración a la Madre de Bondad, nos da el rosario de Jesús, ¿verdad? Que la Virgen compuso y pide a los grupos de oración que se practiquen. Bueno, si Dios quiere, el próximo año les traeré este libro que estamos preparando. Tengo 3 años de estar preparando este libro con Leo Julevich, que estamos viendo todos los mensajes de la Virgen desde el principio, lo que ha dicho a los grupos de oración, y lo quería traer para este encuentro, no fue posible porque tuve que entregar otro trabajo más urgente. Sin embargo, ya el libro está prácticamente terminado. Es un manual para grupos de oración y para los que siguen la espiritualidad de Medjugorje, pedagogía materna hacia la santidad, a pie de página, con una explicación de algunos mensajes que la Virgen ha dicho, por qué lo dijo, qué era el fin del mensaje, y aclarando también algunas cositas que a veces no se aclaran. ¿Cuál fue el contexto? ¿Por qué la Virgen dio ese mensaje? Un poquito de paciencia, yo creo que a más tardar en Pascua ya el libro estará, ¿verdad?, a disposición de todos ustedes y podremos enviarlo a sus países. Bueno, muchas gracias por su paciencia y los espero en Panamá para la JMJ. Descanso.